Solía pensar que la sangre, el sudor y la resiliencia de un marine eran todo lo que me definía hasta el día en que caí en el campo de batalla en Afganistán. En teoría, estaba muerto. Pero mi alma fue llamada a algo más grande. Y entonces, poco después, Jesús se apareció. Me dijo muchas cosas, pero hubo una orden que jamás podría olvidar. Debes regresar. Adviérteles sobre el año 2025. Un año crucial que lo cambiará todo. Querido amigo, sé que esto suena extraño, sobre todo viniendo de un soldado que una vez perdió la fe, pero he visto cosas que desearía no haber visto nunca. Veo una prueba feroz que se aproxima al mundo, no solo una guerra de bombas y balas, sino una batalla espiritual que muchos no reconocen. Veo personas que dicen ser hijos de Dios, pero se quedan atrás, porque sus corazones nunca le han pertenecido verdaderamente. Y veo que el 2025 no es solo un número. Es un momento de purificación, un punto de inflexión crucial para la humanidad. Y para cada alma, no soy un profeta ni un santo. Soy solo un soldado que ha visto el otro lado y ahora lleva una cicatriz que nunca sanará. Una advertencia que debe ser pronunciada. Jesús me ha dado una orden, y no puedo callarme. Si crees que Dios sigue actuando y hablando, escribe amén. Si alguna vez has dudado o te has sentido perdido como yo, escríbeme. Escucharé y sentiré, entiendo, pero por favor, quédate. Te contaré cada escena que vi y las cosas que Dios me reveló sobre el 2025. Especialmente las visiones de la división, las calamidades y la esperanza para quienes permanecen fieles. Llámame Sargento Rob, tengo 43 años y nací en Kentucky. Soy infante de Marina de los Estados Unidos. He servido en 4 despliegues. Eso significa que he estado fuera de casa casi 7 años. ¿Sí? Mi esposa sigue en casa criando a nuestros 2 hijos, un niño y una niña. El niño se llama Joy y la niña, Ellie. La última vez que me fui, Joy acababa de cumplir 10 años, mientras que ella aún se dormía en mi hombro todas las noches mientras le leía sus cuentos. Recuerdo que le prometí a Sara que esta sería la última vez que volvería a casa. Construiría una pequeña cabaña en las montañas. Le enseñaría a Joy a cazar y compensaría todo lo que me había perdido. Pero en el fondo, supe en ese momento que a veces no podría cumplir mi palabra. La guerra me había desgastado, no solo físicamente, sino también por dentro. Antes creía en ideales. Pero cuando vi a mis amigos morir por minas terrestres, emboscadas, batallas en las que ni siquiera entendíamos por qué luchábamos, empecé a dudar. Ya no creo en Dios. Si existe un Dios, ¿por qué permite que mueran los niños de ese pueblo? ¿Por qué mis buenos amigos fueron destrozados por un proyectil en un instante? Hace mucho que dejé de rezar en el campo de batalla. Lo único en lo que creo es en el arma que tengo en la mano y en el soldado a mi lado. Pero es en ese agotamiento donde el destino llama a la puerta. Era fin de semana, y aunque no había nieve, el frío calaba hasta los huesos. Estábamos destinados en un pequeño puesto de avanzada, enclavado en medio de las montañas del Hindukush, enormes cordilleras que se alzan como bestias dormidas desde el principio de los tiempos. La tensión aquí no era algo que se pudiera ver, sino algo que se respiraba, flotaba en cada rincón de la cabaña. Cada mirada, cada aliento, cargado de humo a primera hora de la mañana. Nos faltaba todo, provisiones, información clara y ninguna certeza, salvo si el cañón estaba atascado o no. Pero las órdenes seguían llegando. Esa tarde, el comandante reportó actividad sospechosa en un pequeño valle a 3 kilómetros del puesto de avanzada. Los insurgentes podrían estar reuniéndose. Me asignaron una patrulla. No me sorprende, viajes como este me resultan demasiado familiares. 6 personas moviéndose rápidamente. Sin hacer preguntas, me puse la armadura. Ajusté mi arma y salí por la puerta del puesto de avanzada como tantas otras veces. Pero cuando mis pies tocaron el camino de tierra, sentí un nudo en el corazón.
No había una razón clara para ello. Ese día, el valle estaba extrañamente tranquilo. Normalmente habría niños jugando, hombres fumando junto al arroyo, el olor a repostería y risas arrastradas por el viento. Pero ese día, no había ni un alma, ni perros ladrando, ni siquiera el sonido del agua fluyendo. Solo el viento y una sensación inquietante, como una cuchilla fría y delgada sobre mi garganta. Hice una señal para que pararan. Los jóvenes soldados del escuadrón me miraron, empezando a sentir que algo no iba bien. Nadie lo dijo en voz alta, pero sus ojos hablaban por ellos: sargento, algo no va bien. Recuerdo claramente esa sensación. No era el tipo de miedo que te hace gritar o sentirte caótico. Era una quietud extraña, como si mi alma acabara de entrar en un espacio que ya no pertenece a este mundo. Si alguna vez tu intuición te ha dicho que estabas a punto de morir, lo entenderás. No sé cómo expresarlo adecuadamente. Pero si alguna vez has perdido a un ser querido en la guerra, si alguna vez has rezado desesperado sin recibir respuesta, te invito a comentar amén, para que sepa que realmente me escuchas, porque el viaje que estoy a punto de compartir ya no será solo mi historia. Todavía recuerdo vívidamente la sensación al entrar en ese pueblo, no porque fuera diferente, sino precisamente por el silencio. Los caminos polvorientos estaban envueltos en niebla, y las casas de barro estaban salpicadas de balas. Hice señas para que pararan. Todo el equipo se movió a los lados del estrecho callejón. En ese momento, todo parecía muy lento, el sonido de pasos golpeando ligeramente el suelo, el viento silbando suavemente entre los escombros. Parecía como si algo nos estuviera esperando para que cayéramos en una trampa. Y entonces sucedió, una fuerte y aguda explosión resonó más adelante. No tuve tiempo de pensar. Solo vi un rayo de luz roja brillante. Entonces, el suelo estalló. Me zumbaban los oídos. El espacio se retorció como si se distorsionara. Oí un grito desesperado seguido de la siguiente explosión. Esta vez fue el sonido de un RPG desde la izquierda. Una bala pasó zumbando junto a mi cabeza y explotó detrás de mí. La explosión me derribó y el polvo lo cubrió todo. Me apresuré a levantarme, con el corazón latiéndome como un tambor. Frente a mí, uno de los miembros del equipo, García, se agarraba la pierna, sangrando a borbotones. Estaba a punto de correr cuando un sonido seco y agudo resonó bajo mis pies. No pude pensar a tiempo. Todo lo que siguió fue como un sueño sofocante. Un fuerte estruendo explotó justo bajo mis pies. El mundo se hizo añicos. Mi cuerpo salió despedido por los aires. Recuerdo claramente girar en el aire como si el tiempo se ralentizara, un momento extraño sin dolor, sin gritos, solo silencio. En ese instante, vi de repente cómo los recuerdos pasaban como una película vieja y descolorida. Sara riendo bajo el sol, rozándome el pelo con la mano mientras le pedí matrimonio, Joy montando en bicicleta por primera vez sin caerse, ella durmiendo plácidamente sobre mi pecho durante mi primera salida. Aquellas cosas que creía insignificantes ahora parecían tan afiladas como para desgarrarme el corazón. Y en ese instante, supe que estaba muerta, después de que todo se hubiera desvanecido. Ya no hay explosiones, ni polvo, ni dolor. Solo queda el silencio. Ya no siento mi cuerpo. Pero sigo siendo yo, no soy de carne y hueso, sino una ligera consciencia flotando en el aire. Bien, puedo verlo debajo de mí. La escena caótica se despliega como una pintura vívida de la que ya no formo parte. Mi equipo lucha entre los escombros. Alguien grita mi nombre. Otra persona intenta detener la hemorragia de mi abdomen, donde la sangre brota sin cesar. Y me veo a mí mismo, un cuerpo inmóvil, medio quemado, con la armadura hecha jirones. Mi rostro ya no me pertenece. Me quedo ahí, o mejor dicho, me dejo llevar, mirando mi propio cuerpo. No puedo tocarlo, ni llamarlo. Solo sé que ya no le pertenezco. ¿Alguna vez has presenciado tu propia muerte?
Yo sí. Y, sinceramente, en ese momento no tenía miedo en absoluto. Extraño, ¿verdad? No estaba en pánico. No estaba luchando. Era solo un silencio absoluto, como si me hubieran arrancado del dolor, del campo de batalla, del cuerpo con el que había luchado, soportado y sobrevivido durante tantos años. Miré a mis compañeros, los vi llorando y llamándome, intentando apartarme del borde. Quería decirles, dejen de intentarlo. Ya estoy muerto. Pero nadie me oía. Y entonces, en medio de todo ese caos, ocurrió algo extraño. Una luz tenue, no cegadora, apareció en el borde de la aldea. No provenía del sol, sino de algún lugar diferente. Esa luz no me asustó. Al contrario, me hizo querer acercarme. La muerte no es como alguna vez pensé. No es un final. Es una puerta invisible que solo al cruzarla te das cuenta de que toda tu vida le has dado la espalda. Y empiezo a caminar hacia esa luz. Cuanto más me acercaba, más se abría la luz. Me di cuenta de que no era solo luz. Era un sendero, un túnel brillantemente iluminado, que brillaba suavemente como si millones de estrellas se ocultaran en cada capa de luz en movimiento. Me dejé llevar por ese túnel. Ya no llevo uniforme. Ya no tengo la sensación de un soldado agobiado por la pesada armadura, las armas, la munición, el sudor y la sangre. Siento como si lo estuviera despojando de todo. Cuando salgo de ese túnel de luz, lo que me espera es una voz resonante que dice, tu misión aún no ha terminado. Hola a todos, si sienten algo en su corazón ahora mismo, ternura, esperanza, por favor, comenten. Dios está ahí, así que sé que me escuchan, y les contaré sobre la misión que Dios me ha encomendado. La primera sensación, aunque no puedo identificarla, es increíblemente vívida. Sé que algo se acerca a mí, poderoso, pero profundamente misericordioso. Es una presencia indescriptible, una atracción irresistible. No veo a nadie, pero lo sé. Puedo sentirlo. Es como si el espacio a mi alrededor se estrechara, dejándome solo a mí y a esa presencia. Entonces apareció una figura. No era una persona caminando, ni volaba por los aires. Se manifestó, aunque nunca lo había visto. En cuanto lo vi, supe con certeza que era Jesucristo, no solo por la luz ni por su majestuosidad, sino por una profunda y familiar sensación en mi alma. No necesité preguntar ni buscar comprender. Esa sensación era certera. Lo reconocí al instante y me di cuenta de que no podía apartar la mirada de él. Porque en esa mirada, me sentí abrazado por los brazos del buen pastor. Su voz resonó, hijo mío, no tengas miedo. No estás perdido. Has cumplido tu misión en la tierra. Sus palabras eran tiernas, pero tenían un peso insondable. No puedo expresar plenamente este sentimiento. Si antes siempre me preguntaba si era lo suficientemente bueno, si mis acciones merecían lo que había pasado, ahora, en ese momento, supe que había sido perdonado. Nunca me había sentido más merecedor que ahora, y ya no me siento solo. No me siento como un guerrero caído, sino como un niño que ha regresado a sus brazos amorosos. No necesitas decir mucho. Esa sola frase me basta para entender que he logrado lo que me propuse. No tuve tiempo de pensar mucho, pero un profundo sentimiento comenzó a llenar mi alma cuando Jesús continuó, tu muerte no es casualidad. Permití que ocurriera para poder hablarte por los vivos, por el mundo que se ahoga en la oscuridad, inconsciente. Me sentí confundida, sin entender por qué me había elegido. Pero sus palabras no se detuvieron ahí. Se giró y sentí el cambio en su mirada. Queda muy poco tiempo. El año 2025 será crucial, un momento de gran división y desafío para la humanidad. Debes regresar para advertirles. En cuanto Dios dijo eso, dejé de estar a su lado. En cambio, vi una escena horrorosa donde una vez estuve, en Afganistán.
El campo de batalla donde mis compañeros y yo luchamos, donde perdí la vida. Pero esta vez no era una guerra con armas de fuego, sino una batalla invisible entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad. Almas sin cabeza ni brazos eran solo fantasmas que pasaban a la deriva. No son demonios, pero exudan una oscuridad indescriptible. Como criaturas atormentadas en el infierno, estas almas son aquellos que han partido desesperados, sin fe en un mundo mejor, sin un camino recto e incapaces de encontrar el camino al cielo. Permanecen en un espacio caótico, buscando eternamente la salvación, pero sin saber a dónde ir. Vi las almas de soldados que acababan de caer en batalla. Estaban perdidos, incapaces de comprender lo que les sucedía. No podían alcanzar la luz, no podían encontrar la paz, solo estaban atrapados en las violentas olas del arrepentimiento y el miedo. No se daban cuenta, pero estaban siendo arrastrados hacia la oscuridad de la que no podían escapar. Esta escena realmente me dio escalofríos. Había gente sin fe, sin nadie que los guiara para salir de las sombras. Veo a algunos de mis compañeros, quienes lucharon a mi lado en los días difíciles, pero ahora sus almas están apagadas, como si las hubieran arrancado de la misma luz eterna. Sus gritos silenciosos resuenan en la quietud, pero nadie los oye. Esos sonidos me desgarran el corazón. Pero no puedo hacer nada. Es un veredicto en el que no puedo interferir, un recordatorio de las graves consecuencias de vivir sin una fe firme en Dios. Jesús está a mi lado, sin decir nada, pero siento su presencia como una luz suave que me protege de los horrores de estas almas. Él explica, estas son las almas que murieron sin fe, sin guía, atrapadas en el caos porque lucharon por reinos terrenales, por ideales equivocados, sin buscar el reino de los cielos. Sentí dolor al darme cuenta de que estas almas no habían encontrado la salvación. No sabían que solo una conexión con Dios, solo su luz, podía liberarlas de las olas embravecidas y la oscuridad más profunda. Y yo, quien una vez viví en la sombra de la incredulidad, ahora comprendo claramente que tenía la oportunidad de cambiar, de salir de la inconsciencia y encontrar la luz. Me siento pequeño, como un grano de arena en medio de una gran tormenta. Pero al mismo tiempo, siento una fuerza tremenda en la presencia de Dios. Él no me juzga. Simplemente está presente, guiándome a través de las olas del remordimiento y enseñándome a amar. Por primera vez en mi vida, me siento verdaderamente redimida, no porque lo merezca, sino por el amor incondicional que Él me tiene. En ese preciso instante, Jesús me extendió la mano como una invitación, y lo seguí sin dudar ni sentir miedo. La escena que se extendía ante mí se desvaneció gradualmente, dando paso a un espacio lleno de luz, paz y amor infinito. Y supe que, en ese instante, había encontrado el camino de regreso a casa. Cuando Jesús me mostró la puerta radiante, no podía creer lo que veía. Esa puerta era diferente a cualquier otra que hubiera visto antes. No era un objeto físico, sino un bloque de luz invisible, como si los recuerdos y las decisiones más importantes de mi vida estuvieran vívidamente ilustrados. Jesús me miró con una mirada llena de paciencia y amor. Y luego me dijo, solo lo eterno, lo que se basa en el amor y la verdad, puede pasar por aquí. Al escuchar esas palabras, sentí una profunda paz en el corazón. Pero no pude evitar sentirme ansioso. Las decisiones que he tomado en la vida no siempre se han basado en el amor y la verdad. Hubo momentos en que viví para mi ego, para la ambición y para las cosas materiales efímeras. No me atrevo a mirar atrás muy a menudo. Pero en ese momento, me vi incapaz de hacer nada más que cruzar esa puerta. Al entrar, los recuerdos y las emociones me invadieron como un viento impetuoso. Las cargas terrenales, arrogancia, ira, ambición personal, medallas y fama, se desprendieron gradualmente de mí como capas de ropa vieja. Con cada capa que caía, me sentía más ligero y puro. Hay un milagro que nunca antes había experimentado. Ya no siento miedo. Las heridas emocionales, las obsesiones del pasado parecen haber desaparecido. Solo puedo sentir pureza, ligereza y una paz absoluta.
Libre de las ataduras mundanas, regresé a mi verdadero yo con mi alma prístina e inmaculada. Tras cruzar la puerta, ya no me encontraba en el espacio que conocía. Ante mí se extendía otro mundo, un reino de luz pura, indescriptible. Esa luz no era cegadora, sino suave y cálida, como si todo allí se fundiera en perfecta armonía. A mi alrededor aparecieron formas vagas. Estas formas no eran seres materiales, sino las almas de santos, mártires y creyentes anónimos que habían vivido y muerto en la fe a lo largo de los siglos. No decían nada, pero podía sentir su presencia. Cada uno irradiaba una luz especial, la luz que provenía no solo de su apariencia, sino de su esencia como personas que han vivido por amor y fe, que se han sacrificado por un propósito mayor. Sentí una cálida bienvenida, un aliento sin palabras, como si supieran que estaba allí y me vieran. Jesús ya no estaba a mi lado, pero no me sentía perdida. Él estaba en algún lugar de este espacio. Sentí que me cuidaba, acogiéndome en un abrazo de compasión y bondad. Estas almas no necesitaban hablar porque entendía que estaban dando testimonio por mí, y a través de ellas percibí los mensajes silenciosos aunque no pudiera oírlos. Sé que me decían, sé valiente, hermano, díselo al mundo. Esas palabras no eran solo de aliento, sino también de advertencia y guía. Era como si estas almas me transmitieran un mensaje irresistible. Y entonces escuché un mensaje especial, más claro que nunca: el año 2025 marca el inicio de una nueva era. Este mensaje no es solo un pronóstico del futuro, sino también un llamado a despertar. El dolor del parto fue señal de un comienzo, de un punto de inflexión. No comprendí del todo el significado de estas palabras, pero sentí claramente que estos santos y mártires no solo habían venido a darme testimonio, sino que también me habían confiado una gran responsabilidad. Siento que mi corazón late con fuerza. Esto no es solo una peregrinación al reino eterno. Es un encuentro sagrado con quienes han vivido con un propósito superior, y me encomiendan una misión que aún no comprendo del todo. Pero sé que, a partir de ahora, mi vida nunca volverá a ser la misma. Me quedé allí, en el vasto y radiante espacio, y sentí como si acabara de conectar con una corriente sagrada, una cadena de vínculos entre todas las almas que han vivido y viven por la verdad y el amor. Estos testigos me imponen una carga, pero también es un honor inimaginable. No encuentro las palabras, pero en mi corazón se ha encendido una nueva llama, la llama de la fe y la esperanza. Y entonces supe que mi viaje no había terminado. Apenas comenzaba. Jesús me guió a través de un vasto espacio donde sentí la eternidad en cada detalle. Entramos en un lugar diferente a cualquier biblioteca o sala que hubiera visto antes. Era un espacio infinito sin paredes convencionales, creado por vibrantes y radiantes paredes de luz. Estas luces parpadean y se mueven como si contuvieran historias, decisiones e historias aún por escribir. Este no es un espacio tranquilo como imaginé que sería una biblioteca. En cambio, está lleno de vida. Cada luz, cada imagen, cada sonido es parte de una gran historia de decisiones que se han registrado y se siguen registrando. Cada libro que veo no es solo un objeto común, sino un flujo de energía, una historia del pasado, el presente y el futuro que se conecta con las almas que buscan la verdad. Por primera vez en mi vida, me siento verdaderamente redimida. No porque lo merezca, sino por el amor incondicional que me tiene. En ese preciso instante, Jesús me extendió la mano como una invitación, y lo seguí sin dudar ni sentir miedo. La escena que se extendía ante mí se desvaneció gradualmente, dando paso a un espacio lleno de luz, paz y amor infinito. Y supe que en ese momento, realmente había encontrado el camino de regreso a casa. Cuando Jesús me mostró la puerta radiante, no podía creer lo que veía. Esa puerta era diferente a cualquier otra que hubiera visto antes. No era un objeto físico, sino un bloque de luz invisible, como si los recuerdos y las decisiones más importantes de mi vida estuvieran vívidamente ilustrados. Jesús me miró con una mirada llena de paciencia y amor. Y luego me dijo, solo lo eterno, lo que se basa en el amor y la verdad, puede pasar por aquí.
Al escuchar esas palabras, sentí una profunda paz en el corazón. Pero no pude evitar sentirme ansioso. Las decisiones que he tomado en la vida no siempre se han basado en el amor y la verdad. Hubo momentos en que viví para mi ego, para la ambición y para las cosas materiales efímeras. No me atrevo a mirar atrás muy a menudo. Pero en ese momento, me vi incapaz de hacer nada más que cruzar esa puerta. Al entrar, los recuerdos y las emociones me invadieron como un viento impetuoso. Las cargas terrenales, como la arrogancia, la ira, la ambición personal, las medallas y la fama, se desvanecieron gradualmente como capas de ropa vieja. Con cada capa que caía, me sentía más ligero y puro. Hubo un milagro que nunca antes había experimentado, ya no sentía miedo. Las heridas emocionales y las obsesiones del pasado parecían haber desaparecido. Solo podía sentir pureza, ligereza y una absoluta sensación de paz, libre de las ataduras del mundo. Regresé a mi verdadero yo con mi alma prístina e inmaculada. Tras cruzar la puerta, ya no estaba en el espacio que conocía. Ante mí se extendía otro mundo, un reino de luz pura, indescriptible. Esa luz no era cegadora, sino suave y cálida, como si todo allí se fundiera en perfecta armonía. Aparecieron formas vagas a mi alrededor. Estas figuras no eran seres materiales, sino las almas de santos, mártires y creyentes anónimos que habían vivido y muerto en la fe a lo largo de los siglos. No decían nada, pero podía sentir su presencia. Cada uno irradiaba una luz especial, la luz que provenía no solo de su apariencia, sino de su esencia como personas que habían vivido por amor y fe, que se habían sacrificado por un propósito mayor. Sentí una cálida bienvenida, un aliento silencioso, como si supieran que estaba allí y me vieran. Jesús ya no estaba a mi lado, pero no me sentía perdida. Él estaba en algún lugar de este espacio. Sentí que me cuidaba, acogiéndome en un abrazo de compasión y bondad. Estas almas no necesitaban hablar porque entendí que estaban dando testimonio por mí, y a través de ellas percibí los mensajes silenciosos, aunque no podía oírlos. Sabía que me decían, sé valiente, hermano. Díselo al mundo. Esas palabras no solo eran de aliento, sino también de advertencia y guía. Sentí como si estas almas me transmitieran un mensaje irresistible. Y entonces escuché un mensaje especial, más claro que nunca: el año 2025 marca el inicio de una nueva era. Este mensaje no era solo un pronóstico del futuro, sino también un llamado a despertar. El dolor del parto era señal de un comienzo, de un punto de inflexión. No comprendí del todo el significado de estas palabras, pero sentí claramente que estos santos y mártires no solo habían venido a darme testimonio, sino que también me habían confiado una gran responsabilidad. Sentí que mi corazón latía con fuerza. Esto no era solo una peregrinación al reino eterno. Era un encuentro sagrado con quienes habían vivido con un propósito superior. Y me encomendaban una misión que aún no comprendía del todo. Pero sabía que, a partir de ese momento, mi vida nunca volvería a ser la misma. Me quedé allí, en el vasto y radiante espacio, y sentí como si acabara de conectar con una corriente sagrada, una cadena de lazos entre todas las almas que han vivido y viven por la verdad y el amor. Estos testigos me suponían una carga, pero también un honor inimaginable. No encontraba las palabras, pero en mi corazón se había encendido una nueva llama, la llama de la fe y la esperanza. Y entonces supe que mi viaje no había terminado. Apenas había comenzado. Jesús me guió a través de un vasto espacio donde sentí la eternidad en cada detalle. Entramos en un lugar diferente a cualquier biblioteca o sala que hubiera visto antes. Era un espacio infinito sin paredes convencionales, creado por vibrantes y radiantes paredes de luz. Estas luces parpadeaban y se movían como si contuvieran historias, decisiones e historias aún por escribir. Este no era un espacio tranquilo como había imaginado que sería una biblioteca. En cambio, estaba lleno de vida. Cada luz, cada imagen, cada sonido era parte de una gran historia de decisiones que se habían registrado y se estaban registrando.
Cada libro que veía no era solo un objeto común, sino un flujo de energía, una historia del pasado, el presente y el futuro que se extendía a las almas que buscaban la verdad. Jesús se paró a mi lado y dijo, este es el lugar donde se toman las decisiones de la humanidad, las decisiones que moldean el destino de individuos y naciones. Hizo una pausa, como si quisiera que comprendiera plenamente la gravedad de cada una de sus palabras. Toda decisión, ya sea pequeña o grande, tiene consecuencias imprevistas. Cada decisión que tú y los demás toman está interconectada, como eslabones de una cadena que rige el mundo. Miré a mi alrededor, abrumado por la inmensidad de este espacio. Me pregunté cuántas decisiones de la humanidad se habrían registrado aquí, decisiones que moldean el destino de todos nosotros. Los libros, pergaminos y rayos de luz contenían un fragmento de la historia de vidas pasadas y de vidas por venir. Tras hojear un sinfín de libros, Jesús me hizo un gesto amable para que me detuviera frente a un libro especial. Apareció un ángel, alto y majestuoso, con ojos como llamas, y su espada brillando en el espacio como un fuego sagrado. Esta espada no puede considerarse una simple arma, sino más bien una herramienta de división, un símbolo de justicia innegable. El ángel se yergue, con la mirada llameante, como si quisiera atravesar la noche eterna. Me trajo un libro, la portada decía claramente, Tierra, el capítulo final. En cuanto lo abrí, me di cuenta de que no era un libro cualquiera. Las páginas no eran de papel, sino corrientes de energía extraña. Las imágenes, los sonidos y las emociones parecían surgir de cada página del libro. Sentía como si presenciara los acontecimientos, no en forma de registro, sino en el preciso instante en que sucedían. Vi imágenes desoladoras, un futuro sombrío se desplegaba ante mis ojos. Terribles terremotos sacudieron la tierra y el cielo. Tsunamis irrumpieron y tormentas arrasaron grandes ciudades, tormentas de una intensidad sin precedentes, destruyendo todo a su paso. Podía sentir el pánico, la desesperación de la humanidad. Una nueva y extraña epidemia se propagaba rápidamente. Sin cura ni prevención, se avecinaba una terrible hambruna, pues las cosechas se arruinaban y el suministro de alimentos se interrumpía. Vi las principales ciudades sumidas en el caos, la gente huía de la tormenta, de la devastación implacable. La violencia se intensificó, y oí los gritos, la angustia de quienes habían perdido toda esperanza. Cada página del libro me daba escalofríos, como si la desesperación se hubiera extendido por todo el mundo. Pero había algo que no podía pasar por alto, algo demasiado obvio en estos sucesos. No eran desastres fortuitos, sino las consecuencias de malas decisiones. Eran el resultado de un mundo que se había alejado gradualmente de la verdad y el amor. Cuando el libro se detuvo, el ángel se paró frente a mí, con la espada aún reluciente en su mano. Habló, con una voz que resonaba sin el menor asomo de duda o negación, esta espada dividirá. Separará el trigo de las lágrimas, a los justos de los malvados, la verdad de las mentiras. En 2025, esta división será más clara que nunca. El ángel continuó, con una mirada que parecía penetrarlo todo, estas calamidades no son castigos arbitrarios, sino consecuencias naturales de las malas decisiones de la humanidad, la avaricia, el egoísmo, el orgullo, la adoración del materialismo y la negación del Creador. Hizo una pausa como para dejar que sus palabras calaran hondo en mi alma. La humanidad ha elegido andar por el camino equivocado durante demasiado tiempo. Han rechazado la guía divina y ahora deben afrontar las consecuencias. La explicación del ángel me dejó atónito. Todo lo que había considerado importante, lo que había buscado toda mi vida, perdió sentido ante esta verdad. Cada acontecimiento, cada dolor que presencié fue el resultado de las malas decisiones tomadas por la gente, por mí mismo y por otros. Sin embargo, en medio de todo esto, una verdad innegable era evidente, esta división no era el fin, sino una oportunidad para que las almas encontraran el camino correcto. En ese momento, ya no sentía miedo ni ansiedad. En cambio, sentí un llamado a regresar a la verdad, a regresar al amor y a vivir una vida con más sentido, no solo para mí,
sino para toda la humanidad. Entonces imaginé una transición gradual hacia una perspectiva más amplia, como si estuviera volando, mirando la Tierra desde el espacio. Todo el planeta temblaba violentamente, como si las grietas en su propia estructura comenzaran a extenderse. Jesús estaba a mi lado, la luz que irradiaba de él disipaba parte del caos del espacio. Me miró con seriedad y dijo, el año 2025 marca un punto de inflexión en la historia. No es el apocalipsis, sino el fin de una era y el comienzo de una gran purificación. Sus palabras resonaron en mí como una llamada de atención, haciéndome comprender de repente que este momento no era el fin de todo, sino un umbral, un punto de inflexión para una nueva era de la humanidad. Cuando volví a mirar, una frágil línea de tiempo apareció gradualmente ante mis ojos. Eran pequeños puntos brillantes, pero llenos de vida. Estos puntos brillantes representaban individuos, familias y pequeñas comunidades que oraban en silencio, vivían con amor, compartían y buscaban la verdad. No eran llamativos ni ostentosos, pero emitían una luz radiante en la oscuridad. Esta línea de tiempo comenzó a fortalecerse, extendiéndose como una ola de luz, iluminando los rincones del mundo, creando oasis de paz y esperanza en medio de la tormenta del caos. Vi a personas valientes alzarse para decir la verdad, aquellos dispuestos a luchar por lo correcto. Aunque sabían que podrían enfrentar aislamiento y oposición, no se rindieron. No se dieron por vencidos. Siguieron brillando, sembrando esperanza para quienes los rodeaban. Jesús estuvo a mi lado y dijo, estos son los que me eligen. Pueden parecer débiles, pero su fuerza viene del reino de los cielos. Puede que estas personas nunca sean ampliamente conocidas, pero su presencia, sus acciones, producirán cambios invisibles que nadie puede medir. Pero entonces, en ese instante, otra línea temporal, más grande y poderosa, comenzó a emerger. Surgió como una inundación negra, llenando el espacio de oscuridad y miedo. Esta línea temporal no era suave como el rayo de luz que la precedió, sino fuerte y llena de violencia. Fue creada por emociones negativas, miedo, odio, división y desesperación. Me vino a la mente la imagen de países sumidos en conflictos y guerras por la escasez de recursos. Líderes codiciosos y dictatoriales ostentaban el poder y manipulaban a la gente con mentiras. La tecnología, originalmente creada para servir a la humanidad, ahora se estaba utilizando para controlar y propagar falsedades. Vi sociedades profundamente divididas donde se negaba la verdad y la violencia se convertía en un medio para alcanzar objetivos. Vi claramente las consecuencias del abuso de poder y la negación del amor y la verdad. Jesús me miró con ojos llenos de tristeza, pero también de determinación. Este es el camino de la destrucción, la consecuencia de rechazar el amor y la verdad, dijo. No solo me miró, sino que también contempló directamente las imágenes de esa línea temporal, como si presenciara las vidas destrozadas por sus propias decisiones equivocadas. Seguí viendo a las grandes potencias del mundo, como grandes barcos que se debatían en olas violentas. Primero fue Estados Unidos, mi patria, un país que una vez creí símbolo de fuerza y libertad. Pero ahora lo veía hundirse en profundas divisiones internas. Los muros invisibles entre las clases sociales seguían creciendo. El malestar social se extendía como un reguero de pólvora. Y la economía, antes fuerte, ahora se deterioraba rápidamente. Las grandes ciudades donde antes veía prosperidad y desarrollo se habían convertido en lugares caóticos. La gente ya no confiaba en el sistema político ni en sus líderes, y empezó a dudar de todo lo que les rodeaba. Los símbolos del poder nacional se tambalearon. Vi al Congreso dividido, a las agencias gubernamentales incapaces de tomar decisiones decisivas. La gente protestaba, exigiendo justicia, pero sus voces parecían eclipsadas por la frustración y la ira. No se trataba solo de Estados Unidos. A otros países no les iba mejor. Europa, antaño símbolo de unidad y prosperidad, se estaba fragmentando. Las crisis políticas y sociales se sucedían, desde la migración descontrolada hasta las tensiones entre naciones.
Los países asiáticos, antaño considerados potencias económicas y militares, se enfrentaban ahora a una tensión cada vez mayor. La alianza internacional en la que una vez confiamos se había disuelto, dejando solo los vestigios de un mundo que ya no estaba unido. Podía percibir la tensión, el colapso de los imperios terrenales. Las otrora grandes naciones estaban ahora al borde del colapso. En medio del caos, oí una voz, un sonido suave pero poderoso, que resonó en mi alma. Jesucristo apareció ante mí, mirándome con ojos llenos de tristeza y solemnidad. Dijo, no confíes en el poder militar ni en la riqueza. El fundamento de las naciones es la justicia y el temor de Dios. Cuando se pierdan estas cosas, todo se derrumbará. Sus palabras fueron una advertencia. La visión continuó moviéndose, y vi cómo el sistema financiero global comenzaba a colapsar. Las cifras en las pantallas bursátiles se desdibujaron. A medida que la bolsa se desplomaba, la moneda se devaluaba y los bancos se desmoronaban como olas rompiendo en la orilla. La gente entró en pánico, se apresuraron a salvar lo que quedaba. Pero parecía que nada podía salvar la situación. Las cifras, los balances, todo perdió su significado en esta crisis. Los sistemas en los que confiábamos, los ideales que defendíamos, se derrumbaban ante mis ojos. En ese momento, comprendí que la arrogancia y la complacencia eran las verdaderas razones de esta caída. La gente había olvidado que la verdad, la justicia y el amor son los cimientos más sólidos para la existencia y el desarrollo de una sociedad a largo plazo. La escena ante mí era una advertencia para todos nosotros, un recordatorio de que no podemos seguir viviendo en la ilusión del poder y la riqueza. Cuando la humanidad le da la espalda a los verdaderos valores, el colapso es inevitable. Entonces, la visión cambió a una imagen que jamás imaginé, una iglesia frente a una tormenta no natural, sino creada por la división, la controversia y la pérdida de rumbo. Jesús miró a la iglesia con una mirada llena de tristeza, y en sus ojos había un arrepentimiento indescriptible. Vio a quienes habían proclamado su nombre, pero ya no vivían según sus enseñanzas. Ya no se aferraban a su fe y fidelidad. Vi iglesias, denominaciones y comunidades religiosas profundamente polarizadas. Por un lado, con sus imágenes lujosas, buscaban transigir con el mundo. Diluían el mensaje del Evangelio para ser más aceptados en la sociedad y sobrevivir en un mundo lleno de tentaciones. Buscaban fama, riqueza y valores materiales. Hablaban en nombre de Dios, pero se adoraban a sí mismos, a sus egos orgullosos y a sus ambiciones desmedidas. Por otro lado, un grupo más pequeño fue acosado y burlado. Se enfrentaron al desprecio del mundo, pero persistieron en defender la verdad de la Biblia. Vivieron una vida santa llena de amor y se aferraron firmemente a la palabra de Dios. Jesús me miró y dijo, muchos me llaman Señor, pero no siguen mis enseñanzas. Construyen sus propios reinos en mi nombre. Esta división se haría cada vez más evidente en 2025. Sus palabras resonaron en mi corazón como una advertencia de que la polarización dentro de la Iglesia seguiría aumentando. Los mentirosos intentarían ocultar su verdadera naturaleza, mientras que los honestos se enfrentarían a una persecución cada vez más feroz. Sin embargo, incluso en medio de la tormenta de la división, vi una imagen brillante que se destacaba en la oscuridad, las pequeñas comunidades, los soldados ocultos del Señor, brillando con fuerza en las sombras. Eran personas comunes, no líderes famosos ni figuras poderosas de la sociedad. Eran enfermeras, maestras, trabajadoras, amas de casa, adolescentes, personas que vivían vidas sencillas, pero rebosaban de fe y amor a Dios. Sus oraciones no eran extravagantes ni reconocidas, pero poseían un poder extraordinario. Los vi orar en silencio en lugares invisibles para el mundo. Sus oraciones eran como misiles disparados a la oscuridad, repeliendo los ataques del mal, trayendo sanación a las almas heridas y esperanza a los desesperados. Estas comunidades, aunque no reconocidas por el mundo, eran a los ojos de Dios su verdadero ejército. No necesitaban un escenario, ni buscaban la alabanza ni el reconocimiento del mundo.
Lucharon en silencio sin armas afiladas ni instrumentos de poder, solo con las armas del amor y la verdad. Estos eran los guerreros del reino de los cielos, personas a quienes el mundo no podía comprender, pero que se mantendrían firmes hasta el final. A pesar de las tormentas y las dificultades, Jesús dijo, este es mi verdadero ejército. No necesitan un escenario ni el reconocimiento del mundo. Luchan en silencio con las armas del amor y la verdad. Estas palabras fueron como un consuelo, como un estímulo para mí y para todos los que se mantienen firmes en su fe en esta época. Me quedé allí, inmerso en una luz indescriptible. Era una sensación eterna, un lugar donde el tiempo ya no existía, donde sentía amor y una paz absoluta. Las visiones que presencié antes, aunque dolorosas y aterradoras, me infundieron una profunda esperanza, como una invitación a seguir el camino que Dios me había preparado. No quería irme. No quería irme de ese lugar donde me sentía amada incondicionalmente y donde comprendía plenamente el propósito de mi vida. Jesús estaba allí, más cerca que nunca, con su mirada tierna y llena de compasión. Pero una pregunta sorprendente resonó en mi mente, suave pero cargada de significado. ¿Quieres volver? Me quedé inmóvil, incapaz de responder de inmediato. La sensación de quedarme, de no tener que enfrentar dolor, dificultades, oposición ni desafíos, era realmente lo que deseaba. Pero sabía que la cuestión no se trataba simplemente de mi decisión personal. Implicaba una misión que debía cumplir. El Señor continuó, sin apartar la mirada de mí, ¿has visto lo que está a punto de suceder? ¿Estás dispuesto a regresar y ser mi testigo? El camino no será fácil. Muchos te ridiculizarán, te ignorarán e incluso te perseguirán. Sus palabras me impactaron con fuerza. Pienso en mi familia, mis amigos y las personas que amo. Puede que no entiendan. Puede que no crean. Puede que incluso se burlen de mí, sin reconocer lo que he vivido como verdad. Pero en lo profundo de mi corazón, comprendo que no solo he presenciado cosas terribles. También he visto las maravillas y la infinita gracia de Dios. No puedo darle la espalda. No puedo ignorar la misión que me ha encomendado. Una oleada de emoción me invadió. Las lágrimas me corrían por el rostro, no por dolor ni miedo, sino por una renovada determinación, más fuerte que nunca. Quiero volver. Quiero vivir una vida de obediencia y dar testimonio de ti a pesar de cualquier dificultad. Señor, estoy dispuesto a obedecer. Por favor, úsame, dije, cada palabra llena de emoción. Jesús me miró con ojos llenos de amor y aceptación. Se acercó a mí y sentí su calor irradiando. Luego, puso su mano sobre mi pecho. Inmediatamente, sentí una sensación ardiente, como un fuego divino que se extendía por todo mi cuerpo. La sensación que experimenté al ser arrancado de la luz fue un giro indescriptible. Una fuerza poderosa e invisible, pero muy real, me arrastró de vuelta. Sentí como si me arrastraran por un túnel oscuro. No físicamente, sino espiritualmente. Con cada paso, aunque no fuera un movimiento a través del espacio físico, se sentía pesado, acercándome al mundo que acababa de dejar atrás. Aunque la presencia de Dios no me ha abandonado, sé que no puedo quedarme para siempre. Debo regresar al cuerpo, a la realidad, a lo que me espera. La separación entre el alma y el cuerpo se desvanece lentamente. Regresar al mundo terrenal se siente increíblemente difícil. No es una transición suave, sino un shock doloroso. Siento como si todos mis sentidos se despertaran con fuerza una vez más. La vista, el oído, cada sensación parece reconectarse violentamente. En ese momento, sentí los detalles familiares de este mundo. Pero todo transmitía una sensación de brutalidad, el frío del suelo, mi respiración agitada, las explosiones y los disparos que resonaban desde algún lugar. Esas sensaciones parecieron destrozar la paz que acababa de experimentar, como si me sumergiera en una pesadilla de la que no podía escapar. Una fuerte descarga, como una bofetada, me devolvió a mi cuerpo.
Sentí como si cayera mientras el mundo entero giraba a mi alrededor, aparentemente sin punto de parada. El dolor repentino me obligó a abrir los ojos. Abrí los ojos y sentía la cabeza pesada, como si acabara de sufrir un dolor intenso. Tosí con fuerza, el polvo y el humo llenaron el espacio a mi alrededor. Antes de que pudiera adaptarme a la realidad, olí a pólvora, a sangre fresca, y escuché el caos. Estaba tirado en el suelo, entre escombros, y ni siquiera recuerdo cómo sucedió. Todo está borroso, pero me doy cuenta de una cosa: este es el lugar donde se libra la batalla interminable, donde he caído entre el polvo, entre la vida y la muerte. El sonido de los gritos resonaba en el aire, y los disparos seguían sonando. Giré la cabeza y vi a uno de mis compañeros, un médico, apresurado y ansioso, intentando brindarme primeros auxilios. Jadeaba con dificultad, gritando mi nombre una y otra vez, intentando mantenerme despierto. «Rock. Rock, vamos, amigo», dijo, sin aliento, con el rostro preocupado, claramente exhausto por esta batalla. Pero no pude responderle de inmediato. Sentía mi cuerpo como si ya no me perteneciera, como si cada parte de mí estuviera fatigada e incapaz de coordinar. Las heridas mortales en mi cuerpo aún latían, la sangre manaba sin cesar. Sentí que me hundía lentamente en la oscuridad una vez más. Sin embargo, en ese instante, recordé de repente lo que había visto, la imagen de Jesús allí de pie, rodeado de luz, mirándome con ojos llenos de compasión y amor. Sentí una paz absoluta, como si me hubiera abierto una puerta a la eternidad, un lugar sin sufrimiento ni dolor. Pero ahora estoy aquí, en este mundo, y la vida sigue en mis manos. Susurré, con la voz ronca por el dolor: «Te he visto, Jesús». Esa frase resonó en mi cabeza. Sabía que acababa de regresar de un lugar indescriptible. Pero en ese momento, tuve la certeza de una cosa: la verdad sobre él no sería olvidada ni ignorada. El enfermero me miró, sus ojos mostraron brevemente una pizca de confusión, que luego se transformó gradualmente en asombro. Me miró fijamente al ver las heridas fatales en mi cuerpo, heridas que deberían haber sido imposibles de sanar, que ahora sanaban milagrosamente, como si un milagro estuviera sucediendo ante sus ojos. «No puedo creerlo», exclamó asombrado, pero no pude responder. Solo podía sentir alegría en mi corazón, sabiendo que el milagro que acababa de presenciar era un poderoso recordatorio de la presencia de Dios en mi vida. Y entonces, los momentos finales de la batalla aún resonaban a mi alrededor. Pero sabía que había cambiado, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Mi viaje no había terminado. Y tenía que regresar para dar testimonio de lo que había visto, de lo que había experimentado. Como quien narra esta historia, no solo tengo la misión personal de compartir mi propia narrativa, sino que también se me ha confiado la importante misión de transmitir el mensaje que Dios, Jesús, me ha dado sobre el año 2025, sobre lo que se acerca. Es una seria advertencia, un llamado a despertar a este mundo. El Señor me ha dicho que la urgencia del arrepentimiento, de volver a Dios, es algo que no puede demorarse más. El tiempo se acaba, y con cada día que pasa, la oportunidad de volver a Él se acorta cada vez más. Nos llama a todos, no solo a quienes lo han seguido, sino a toda la humanidad, fieles o no, a reconocer que nuestras vidas no pueden construirse sobre la frágil base del materialismo y el egoísmo. Debemos aspirar a una base sólida, la palabra de Dios y el amor genuino. Esa es la clave para superar todos los desafíos y las tentaciones. Uno de los mayores peligros que advierte Jesús es el engaño creado por el materialismo, la tecnología y las ideologías mundanas. El mundo actual se deja seducir por la conveniencia, la falsa prosperidad y los avances tecnológicos que muchos creen que traerán felicidad. Pero ese es un engaño peligroso. Dios me dijo que esas cosas son solo vanidad, valores superficiales que se desvanecerán rápidamente con las pruebas. No podemos dejarnos llevar por esa vanidad, sino que debemos volvernos hacia lo verdadero, lo eterno, Dios y los valores que Él enseña.
Lo siguiente que el Señor enfatiza es la necesidad de construir una iglesia verdaderamente unida. No podemos seguir dividiéndonos por razones triviales o diferencias temporales en la comprensión y la práctica de nuestra fe. Dios nos llama a la unidad y a una fe firme para que podamos afrontar juntos los desafíos venideros. Con amor y comprensión, debemos reconocer que la unidad es algo sagrado, no solo una exigencia humana, sino parte del plan de salvación que Él ha trazado. Y cuando todo parezca a punto de derrumbarse, Dios aún quiere que mantengamos la esperanza. Aunque los desafíos sean inmensos y seamos probados hasta el punto de sentir que no podemos mantenernos firmes, Él aún reina y busca corazones honestos, personas firmes, que no solo vivan para sus propios intereses, sino también para su gloria. El Señor no solo nos pide que luchemos, quiere que nos mantengamos firmes en la fe, la verdad y el amor. Una cosa importante que Dios me enseña es que, aunque no podamos cambiar el mundo entero, cada pequeño acto de obediencia, cada oración silenciosa, tiene un poder inmenso ante sus ojos. Lo que parece insignificante puede generar un cambio profundo. Una oración, un acto de amor, un perdón, todo esto puede ser una fuente de fortaleza que cambia destinos. Finalmente, quiero retar a cada uno de ustedes, ¿qué línea temporal elegirán? ¿De qué lado se posicionarán en la gran división que se avecina? El tiempo se acaba. Despierten. El mundo está entrando en un periodo crítico y debemos decidir nuestra postura. La decisión no es solo suya, sino que también afecta al futuro de la humanidad. El cambio llegará y tendrás que afrontarlo, lo quieras o no. He muerto. Conocí a Jesucristo y he regresado para decirte, prepárate. El año 2025 se acerca rápidamente, y naciste para este momento. Dios me dio estas palabras, y no puedo callarme. Este momento es tuyo, nuestro, y pertenece a todos los que escuchan. Los desafíos que enfrentarás, las tentaciones, la oposición, todo, serán parte de un viaje que no podrás evitar. Pero recuerda, Dios nunca nos deja solos. El fuego que me ha dado, el fuego del Espíritu Santo, aún arde en mí, y arderá en ti si estás dispuesto a recibirlo. No podemos cambiar el pasado, pero el futuro es nuestro. Elige estar con el Señor. Elige defender la verdad. Porque sólo así podremos superar cada desafío y recibir la recompensa eterna.